Muy bien, amigos, estamos en un nuevo episodio de Especialistas con Segovia y continuamos la charla con nuestro invitado, el doctor Jorge Bernal Arroyo, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Jorge, nuevamente. Bueno, gracias. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden profundizar en los aspectos de la física, porque ya lo hemos visto que está implicada en muchas áreas, pero nosotros queremos enfocarnos a un estudiante de secundaria, de preparatoria, que mira la física, y a nosotros nos gustaría mostrarle, digamos, la física como el bosque completo, ¿no? Y yo me pongo en lugar de un estudiante de secundaria, de preparatoria, y quisiera mirar la física así, ¿no? Entonces, podríamos pensar que hay la física que estudia el movimiento de las partículas, digamos, a un nivel muy pequeño, la física que estudia los cuerpos celestes que están a unas distancias, y claro, ahí, digamos, si vemos a Marte, el movimiento de Marte respecto a la Tierra, pues yo también me muevo porque la Tierra se mueve, y entonces ahí hay otro aspecto de la física que posiblemente pues ya no es la misma que a nivel pequeñito, ¿no? Y la otra parte de la física es, digamos, en la trayectoria de un misil, por ejemplo, ¿no? El Oresti, que ahora está probando Rusia y que puso nervioso a todo el mundo, que por cierto parece ser que es hipersónico. Y esta trayectoria, digamos, de este misil, por ejemplo, pues ya no pertenece quizás a una física como las otras dos que ya mencioné, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? Bueno, yo creo que el concepto clave para discutir estos temas es el concepto de escala. ¿En qué escala estamos discutiendo la física? Y es muy diferente la escala, digamos, a nivel atómico, molecular y aún de partículas elementales, porque ahí la física que es válida es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica que se empezó a desarrollar a principios del siglo XX y que, por cierto, el año pasado cumplió 100 años de su formalización a través de los trabajos de Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Pascual Jordan y Max Born. Ellos lograron fundamentar una física que nos explica el comportamiento de los electrones, los neutrinos, los fotones, los átomos y moléculas. Y esa es la escala, digamos, microscópica. Oh, claro. Esa es la primera escala. Luego viene la escala donde estamos nosotros aquí. Esta física de escala microscópica, ¿cómo le llamas para los estudiantes? Bueno, le llaman escala atómica, pero no incluye solamente eso, sino también habla por ejemplo, de las partículas elementales. Es el equivalente a la tabla periódica de Mendeleev, pero a nivel, digamos, microscópico. Sí, muy bien. Ajá. Luego está la escala mesoscópica, como la que vivimos nosotros, la escala de los árboles, de los automóviles, los aviones, de los seres humanos. Claro. En esa escala la física que se aplica la mecánica newtoniana o física clásica, pues, si la generalizamos, porque también incluimos ahí la termodinámica, el electromagnetismo, la mecánica estadística, la hidrodinámica, y todas esas áreas de la física están desarrolladas en esa escala mesoscópica. Ya. Es una escala, digamos, intermedia o superior de la otra, ¿no? Recuerden que mesoscópica tiene como raíces mesos, que es medio. Claro. Y finalmente tenemos la tercera escala, que es la escala, digamos, astrofísica, que tiene que ver con el universo como un todo, que incluye el comportamiento de galaxias, planetas, sistemas solares y del universo completo, ¿no? De la evolución del universo y demás. Claro. Y que equivale a las escalas más grandes que tenemos en el universo y donde domina la relatividad general, que es la física que se aplica en esas escalas. Eso no quiere decir que algunas partes de las anteriores físicas que desarrollan a nivel mesoscópico también se aplica a la física de lo muy grande. Por ejemplo, como decíamos en la ocasión anterior, la cuestión del estudio de las estrellas y de las galaxias depende de la luz que emiten.
Y la luz y su estudio tiene que ver con la mecánica cuántica, por ejemplo. Oh, ya, entonces de alguna manera hay un vínculo allí que, pues, digamos, una parte de la pequeña, de la física de escala pequeña, Así es. ayuda a la explicación de la otra, ¿no? Sí, y también la misma física mesoscópica, la mecánica de Newton, nos sirve para entender la física de gran escala, nada más que no es exacta. La física exacta a ese nivel es la relatividad general. Por ejemplo, los cohetes que se mandaron a la Luna, el Apolo 11, se diseñó el movimiento de los cohetes no usando la relatividad general, aunque ya se conocía, se utilizó la física de Newton. Oh, ya, ya. Oye, Jorge, así como lo comentas, da la impresión que la primera parte de la física fue esta, la intermedia, ¿es así o, Sí, o fue la pequeña? No, es que lo más natural es que hablemos de nuestra escala, porque fue en donde se hicieron los primeros experimentos en el laboratorio. Claro. De la electricidad, la termodinámica y por supuesto el movimiento de los cuerpos. Y ahí viene la física como la entendemos, la física actual. ¿Es la física clásica? Es la física clásica y la inició Isaac Newton en el siglo XVII. ¿Ese fue el descubridor o el que propuso los primeros principios de esa teoría? Hay un año además que es el año milagroso de Newton, que es en 1666. Resulta que ese año hubo un problema en Inglaterra por la peste bubónica y él estaba estudiando en el Trinity College y se tuvo que ir a Worcester, que era el lugar en donde él había nacido, porque él huyó de la peste en Londres, y en Worcester tuvo el tiempo para meditar sobre una serie de problemas, que es por ejemplo el origen del fenómeno de la luz, la cuestión del movimiento planetario, el movimiento de los planetas. Hay por ejemplo una cuestión que nos hace ver qué tan curioso era Newton. Era enormemente curioso, pero era demasiado temerario, por ejemplo, para entender cómo el ojo captaba la luz y se formaban las imágenes en el cerebro. Newton tomaba una cuchara y se empujaba el globo ocular hacia adelante y con un espejo con el otro ojo trata de ver cómo se va la conexión del nervio óptico con el globo ocular, con el peligro de que saliera sacarse el ojo. Pero por la cuestión de la curiosidad hacía ese tipo de experimentos. Qué bárbaro, ¿no? Y descubrió Newton, por ejemplo, el famoso círculo de Newton, que es un círculo, un cartón pintado con los colores del arco iris y que cuando se movía con cierta velocidad se veía de color blanco. Entonces pudo demostrar que la luz blanca está formada por los colores del arco iris. ¡Wow! ¿Tú quieres decir con esto que Newton es el más grande de los físicos? Sí, es el más grande, no de los físicos, de los científicos. ¿De los científicos? Además inventó el cálculo diferencial integral. Eso sí lo inventó, o sea, no lo descubrió porque esa es una invención de Newton. Claro que compitió con él Gottfried Leibniz en Alemania, pero fueron descubrimientos independientes. Bueno, invenciones independientes, yo diría. Es un fuera de serie, ¿no? No, sí, además hay que decir que Newton no tenía antecedentes. Aunque el mismo Newton afirmaba que él estaba apoyado, había visto más lejos que los demás porque estaba apoyado en los hombros de gigantes, como él decía modestamente, aunque no era modesto. Vale. Entonces, en realidad Newton lo hizo solo. Inventó el concepto de masa, entendió que el movimiento de los cuerpos tenía que ver con la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo y no con respecto a la tercera derivada o algo así, o sea, y escribió las ecuaciones fundamentales de la mecánica que luego dieron paso a todas las otras mecánicas, incluida la mecánica cuántica, la mecánica estadística, la hidrodinámica, la mecánica planetaria. Todo lo demás es una consecuencia del trabajo de Newton. Claro. Bueno, pero ¿quién es el principal exponente para ti, en tu opinión, en la escala pequeña de la física? Pues si uno quiere hablar de la mecánica cuántica,
pues están estos señores que son los padres fundadores de la mecánica cuántica, ¿no? Que es Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Max Born, Pascual Jordan. Son, digamos, los más importantes. Lo más importante. Dirac no está allí. Ah, perdón, Paul Dirac también. Dirac. Paul Dirac, sí, Okay. con toda razón. Y en la física de escala grande. Pues es Albert Einstein, porque es el fundador de la relatividad general. Ese es la teoría. Es el, digamos, el mayor contribuyente al conocimiento de la gravitación que nos permite entender las galaxias y hasta el universo como un todo. Claro. Y lo más curioso, Jorge, es que yo no sé si en cada una de estas escalas surgen de manera, digamos, consecuente, constantes. Estas constantes que podríamos llamarle universales, ¿no? No sé si nos podrías profundizar un poco, digamos, para ti, ¿cuáles serían las constantes en cada una de estas escalas, si es que las hay, ¿no? Sí, el caso eso tiene que ver con las cosas que medimos en el laboratorio. Por ejemplo, hablamos de la longitud, la magnitud física. La unidad que utilizamos en el sistema internacional es el metro. Sí. El metro se puede definir a partir de una constante universal que es la velocidad de la luz en el vacío. Oh, ya. Otro caso es el segundo. El segundo, pues, es la unidad de tiempo con la que medimos la evolución de los sistemas físicos. Si me preguntas cómo se definía el segundo hace 100 años, no te puedo decir, o sea, pero recientemente se usa la oscilación de un electrón en el átomo de cesio 133 y con eso se define el segundo a través del comportamiento atómico que está conectado con la mecánica cuántica. Wow, esto sí es. Pero digo, eso es una pregunta interesante que estaba pensando anoche sobre este asunto y no lo sé, lo voy a averiguar. Por hace 100 años, quién sabe cómo se definía. ¿Cómo lo definía? Un segundo, sí. Sí. Pero ahora se usa con un modelo atómico, porque ahora esto es lo que da mayor precisión. O por ejemplo, la masa. La masa antes se definía con un cilindro de platino iridiado conservado en la oficina de medidas en Sèvres, Francia, que era pues, un objeto físico, ¿no? Que servía como modelo, digamos, o como base de las medidas de masa de todo el mundo. Okay. Pero se descubrió que anualmente tenía variaciones de 10 a la menos 8. Entonces se definió recientemente, en 2019, el kilogramo a partir de una cosa que es la constante de Planck, que fundamenta la mecánica cuántica. Oh, ya. Pero, ¿de dónde surge la constante de Planck, la constante de la constante de la gravitación universal, la fuerza de la gravedad, que también es una constante, ¿no? Aunque esa no fundamenta ninguna de las unidades fundamentales. Okay. Otra unidad fundamental que se basa en una constante universal es el ampere, que es la unidad de corriente eléctrica, y se basa en la carga eléctrica fundamental, que son las cargas de los electrones, que son las cargas más pequeñas que conocemos. Claro. Otra cantidad que se fundamenta en la constante universal es la temperatura. Se define a partir de la constante de Boltzmann, que es una constante universal que nos da idea del movimiento desordenado de partículas a nivel microscópico y que da origen al concepto de energía cinética promedio, de donde procede el concepto de temperatura. Y luego hay otra cantidad que tiene que ver con el conteo de muchas partículas pequeñas, y es una constante definida en el siglo XVIII por Amadeo Avogadro y que se llama el número de Avogadro, que es el número de 6 por 10 a la 23 partículas, y con eso podemos definir otra cantidad física muy importante que es el mol, que es un conteo de partículas microscópicas y que naturalmente se da en los sistemas como los gases,
en el conteo de grandes números de partículas que tienen una consecuencia macroscópica. La ley del gas ideal, o sea que yo creo que muchos de nuestros oyentes conocen, dice que la presión por el volumen es igual al número de moles del sistema por la constante universal de los gases por la temperatura. Ese número de moles está conectado por el concepto de mol, y que es una forma de conteo de partículas que no podemos ver, pero que están ahí. O sea, es increíble cómo tú relacionas, digamos, las unidades de medida con constantes que son números al final de cuentas, constantes, ¿no? Pues, no, y además que resulta ser mucho más objetivo hacerlo de esa forma y no con, por ejemplo, el método también se define antes con una varilla de platino iridiado, ¿no? Entonces resulta sumamente primitivo eso. Por cierto que el kilogramo fue definido desde 1898 con este cilindro de platino iridiado, y hasta 2019 se cambió al sistema que estoy hablando de la constante de Planck. La constante de Planck. Ya o sea, hace un poquito tiempo se acaba de hacer el cambio. Unos años, 4 años, ¿no? O sea, pasamos de la caverna a la modernidad científica con ese cambio, porque ahora ya no tenemos que pedirle a alguien que vaya a copiar el cilindro, que lo tenga la copia en algún laboratorio. Resulta enormemente primitivo. Ahora la constante de Planck se puede obtener por un experimento, y eso permite hacer una calibración de equipos de laboratorio de acuerdo a la nueva definición de masa, claro, del kilogramo masa. Claro. O sea, digamos que da quizás mejor precisión, más profundidad, más sentido a la medida. Sí, porque eso no se descalibra con el tiempo. La constante de Planck la haces el experimento y te vuelve a salir. Sí, exactamente el mismo valor. Sí. Justo ahora que hablas de constantes, también aparecen en las matemáticas, por ejemplo, pi, el valor de E. Así es. Y tengo una curiosidad y te lo voy a preguntar. Pitágoras, allá como en el 500, decía que el principio de las cosas eran los números, ¿no? Y por otro lado, Leucipo, creo que era el profesor del mentor de Demócrito, que hizo esta teoría, bueno, esta forma de visualizar el principio mediante las cosas atómicas, que de alguna manera lo que estás comentando tiene que ver con números y cosas, partículas, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esta forma de considerar? Porque estamos hablando antes de Cristo, 500 años, 400 años. Es que es un debate muy interesante. Yo solamente lo voy a mencionar. Yo no podría resolver una pregunta que creo que sigue siendo tema de debate con mucha gente: si las matemáticas son una ciencia o no, en realidad. Es decir, ¿estamos descubriendo las matemáticas o las estamos inventando? Y eso es diferente en la física. Se supone que la física se está descubriendo de hacer experimentos. En cambio, las matemáticas como que es algo intrínseco que encontramos. El número pi lo vamos a hallar porque tenemos la construcción de la circunferencia. Sí. Entonces sabemos que para cualquier circunferencia el perímetro va a ser siempre igual, y su área y de la misma forma siempre va a ser la misma cantidad, y ambas cantidades depende del número pi forzosamente. Sí. Y entonces la pregunta es: pi por lo tanto es un descubrimiento hecho en las matemáticas o es parte propia de la naturaleza. Y esa cuestión de si las matemáticas son una ciencia o no lo es una de las cosas que genera mucha controversia y mucho debate, porque hay de otros números también que aparecen naturalmente en las leyes de la física. Es más, aparecen cuando hacemos ecuaciones de un montón de cosas, por ejemplo el número de Euler, ¿no? También, sí, también. Sí, los números de Bernoulli, ¿no? Etcétera, ¿no? Es más, todas las matemáticas que aparecen como parte de la descripción de la naturaleza, de una forma accidental o no sé cómo llamarlo. ¿Y tú cómo lo consideras? En tu opinión, las matemáticas.
Yo siempre he pensado que la verdadera ciencia genera predicciones, y las predicciones son una característica de la ciencia auténtica. Las matemáticas de alguna forma no tienen eso, creo yo, pero no es más que una opinión personal. De todas formas es fantástico que uno está haciendo un experimento y resulta que lo que describe el resultado es un número que conocían los griegos o lo descubrió un matemático en la Edad Media o en el Renacimiento, y resulta ser exactamente la misma cantidad que se calcula con una serie infinita o a través de la solución de una integral y coincide con un hecho de la astronomía, de la hidrodinámica o de la mecánica cuántica. Es algo que a mí me causa estupor y sorpresa, y es algo maravilloso que ocurra algo así, porque le aporta belleza a la ciencia tener que las matemáticas tienen este efecto y que se encuentran ahí intrínsecamente en las cosas que está uno estudiando. Claro. Para mí, siento que las matemáticas es como el lenguaje en el que, digamos, concebimos el mundo, ¿no? Porque aparece en química, aparece en física, en biología, en tantas áreas, ¿no? Pero además, dentro de la misma física, por ejemplo, hay unos planteamientos de ecuaciones tan bonitos, tan maravillosos, que además de lo simple, lo elegante, tienen un sentido físico, digamos, ¿no? No sé si podrías comentarnos para ti cuáles son las ecuaciones más bonitas, más interesantes en ese sentido. Bueno, hay un libro que creo que le llaman el número de ecuaciones, no lo recuerdo, que dice, creo que son las 12 ecuaciones que cambiaron el mundo, algo por el estilo, ¿no? Sí. Y enuncian una serie de ecuaciones que se consideran fundamentales, no solo en la física, sino en general en la ciencia. Entonces, la segunda ley de Newton está en esa colección. En esa lista. En la lista también está la ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Dirac. La ecuación de la relatividad general. La famosa ecuación de E igual a mc cuadrada, ¿no? Sí, de la energía, ¿no? De la energía. Uh-huh. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes, que es una ecuación que describe la hidrodinámica en general, que es una ecuación no resuelta totalmente, y el que la resuelva le dan $1 millón porque hay un premio internacional para el que resuelva de forma exacta esa ecuación que no se ha podido resolver. Wow. Fíjate que eso precisamente te iba a preguntar. O sea, ¿dónde le ves tú más futuro para las nuevas generaciones, digamos, en la física? Que, digamos, yo esperaría que se dé un descubrimiento así como la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, para no sé, unos 5 o 15 años. ¿Qué esperarías tú que le ocurriera a la física? Los avances, digamos. Porque por un lado tienes estas áreas, las aplicaciones, pero por otro lado tienes la computación cuántica, que es como una máquina súper inteligente, ¿no? Y por el otro lado la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con esos dos elementos adicionales y todo lo que hay de la física, algo va a pasar en un futuro no muy lejano. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el santo grial de la física teórica es la unificación o entender cómo se da la conexión, si es que la hay, entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Eso falta. Y eso a su vez llevaría a entender la posibilidad de tener una teoría del campo unificado ahora sí. Te acordarás que uno de los grandes ambiciones de Einstein al final de su vida era encontrar una teoría de un campo unificado, pero él no tenía las herramientas que tenemos ahora ni el conocimiento que hay
en estos momentos para lograr una teoría, así una síntesis de ese tipo. Ahora ya hay más elementos para entender que sí se puede tal vez hacer una unificación, pero tienes razón, ahora tenemos herramientas mucho más potentes como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Nada más que habría que ver, yo lo que no entiendo muy bien en esa área es qué tan creativas es la inteligencia artificial y la computación cuántica como para crear algo tan extraordinariamente difícil, porque en este asunto, en esta área, estamos con mucha confusión y muchas dudas, porque parece que no tiene nada de trivial una teoría como esta, si es que existe. Okay. O sea, ya, por ejemplo, uno de los casos muy emblemáticos de que la teoría no es suficiente, la teoría actual es supercuerdas, que es una teoría inventada por Edward Witten y que supuestamente tiene una manera de unificar las fuerzas de la naturaleza, pero sus predicciones no se pueden comprobar en el laboratorio. ¿Y si no se puede comprobar en el laboratorio? Pues es como si no existiera la teoría, porque la física en general es una ciencia experimental. Si no hay pruebas experimentales, es como si no existiera la teoría. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo consideras tú al desarrollo de la física fundamentada más en el racionalismo, el empirismo o un dualismo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la física es práctica, hasta cierto punto es empírica, pero se integra en teorías que ya tienen elementos que no son solo empíricos. Si las teorías tienen una parte, digamos, entre comillas, metafísica, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la relatividad general, se habla de la curvatura del espacio. Pero la idea de la curvatura del espacio es un concepto que permite hacer más fáciles nuestros cálculos y nos permite entender la naturaleza de una forma diferente a la física gravitacional que inventó Newton, que también tiene elementos de ese tipo. O sea, entonces se puede decir que la parte racional de las teorías tienen partes que no son del todo experimentales, así es, pero que el tenerlas permite mantener en un esquema muy amplio una serie de conocimientos que de otra forma serían, digamos, estarían dispersos y no serían suficientes para entender una situación. En teorías generales pues da una racionalidad general a la comprensión de la naturaleza, pero no todo no está conectado con hechos concretos medibles. Eso siempre va a ocurrir. Es más, en el caso de las teorías anteriores, las que son meramente empíricas, pues son descripciones que terminan en sí mismas, no te permiten generalizar a situaciones diferentes. O sea, el hecho de que se pueda tener una teoría que no sea totalmente empírica, entiendo yo que te permite conectar con teorías más generales y generalizar tus resultados, que es algo que se busca casi siempre como una manera para entender la naturaleza. Claro, entiendo. Y por ejemplo, en el caso de la termodinámica pasa claramente. O sea, la termodinámica empírica es la termodinámica clásica, pero hay una parte no empírica que es la mecánica estadística. Ahí tienes que suponer una serie de cosas y de esos promedios de ese comportamiento obtienes la termodinámica clásica, pero hay muchas cosas ahí que son a nivel microscópico y que tienes que hacer suposiciones para poder hacer los promedios. Esas suposiciones son razonables, correctas y lo que sea, pero no puedes demostrar que eso es parte de la naturaleza, lo estás suponiendo para poder sacar esos promedios. Claro, para poder justificar, digamos. Lo que sí es justificable es lo que haces en los sistemas macroscópicos en el laboratorio, de lo que hablamos de las escalas. Claro. Hay un nivel de escala que no estás controlando, pero la escala macroscópica sí la tienes perfectamente medida con las leyes clásicas de la termodinámica.
Claro, claro. ¿Tú crees que estos físicos, estos científicos en general, eh, necesitan estar, digamos, en una fase de concentración o de abstracción para que se les ocurra una idea así como la de Newton, por ejemplo, con la manzana, porque digo, o sea, para pensar lo que estaba pensando Einstein para la teoría de la relatividad, pues no cualquier se le ocurre, ¿no? ¿Tú piensas que hay alguna manera de un estado anímico, emocional, no lo sé, como para conectar y que se le ocurran a uno ideas de este tamaño? Pablo Picasso tenía una forma muy interesante de decir esto, decía, la inspiración llega, pero lo tiene que uno sorprender trabajando. Sí, creo que lo he escuchado. Entonces tienes que darle... Hay que estar trabajando todo el tiempo. Es lo que decías, que hay que dedicarle toda una vida, ¿no? Hay que dedicarle, y además hay pero el motor de ese trabajo es la curiosidad. La curiosidad te obliga, digamos, a trabajar permanentemente, y a lo mejor de vez en cuando se te ocurre alguna idea. Y a algunas gentes se les ocurren grandes ideas, como el caso de Einstein, ¿no? O de algunos otros físicos. O de Newton, por ejemplo, ¿no? O Newton, por ejemplo. Pero trabajaban todo el tiempo. Era gente que era tenaz en su necesidad de resolver sus propias dudas. Porque eso también es muy importante. Por eso digo que es la curiosidad lo que impulsa todo esto. Claro, claro. ¿Sientes que, hablando de ese concepto de curiosidad, sientes que, cuál es tu opinión de que los jóvenes teniendo tantas cosas a su alcance, por ejemplo, música, entretenimiento, por medio de los teléfonos móviles, ¿no? ¿Crees que se pierde un poco esta esencia de la curiosidad, de mantener, digamos, la mente abierta a curiosidades? No lo sé. Yo supongo que por la cuestión de que el tiempo se restringe, ya no pueden dedicarle más tiempo a estudiar cosas que podrían interesarles. Pero es muy difícil saber, o sea, cada ser humano es diferente. Entonces no sabría contestar esa pregunta. Ok. No sé si quieres agregar algo en cuanto a estos temas que hemos hablado, algo que se haya pasado en este tiempo. Bueno, voy a mencionar lo que yo ando haciendo ahora. Muy bien. Que es, llevo ya prácticamente 40 años de estudiar la conexión que hay entre la mecánica cuántica y la física clásica. Y he encontrado algunas cosas, pero me queda la duda de si hay una compatibilidad entre la mecánica cuántica y la física clásica, una compatibilidad de la relatividad general y la mecánica cuántica, y si esa compatibilidad nos puede llevar a entender fenómenos que hasta ahora no se han comprendido. Entonces esa es mi inquietud actualmente. Pero lo que haces es trabajar en base a una hipótesis, a una idea, sí, haciendo experimentos, desarrollando teorías. ¿Qué es? Bueno, yo me dedico a la física teórica, donde el físico teórico usa las matemáticas como instrumento de trabajo y como lenguaje para expresar sus resultados. Sí. Entonces, en lugar de meterme en un laboratorio, yo lo que hago es usar las matemáticas para entender el comportamiento de los sistemas y obtener ecuaciones que describan ese comportamiento. Ya. Que después se pueden llevar al laboratorio y que después se pueden llevar al laboratorio y comprobar su validez. Claro, que es, digamos, otra forma de hacer ciencia, o sea, desarrollas sí, conceptos, toda una teoría y ya luego dices, bueno, vamos a ver si en el laboratorio funciona y si funciona, pues ya... Que es la predicción, lo que decía hace rato. Ok. Lo que se hace en el laboratorio es la predicción. Sí, comprueba la predicción, sí, claro, de la teoría. Sí, es la confirmación, ¿no? La confirmación, o sea... Así, por ejemplo, cuando Peter Higgs en los años 50 y tantos
predijo la existencia del bosón de Higgs. Tuvimos que esperar hasta 2012, ¿no? En donde se encontró que sí existía de la forma como había sido predicho. Claro. O sea, se esperaron, ¿cuántos? Más de 60 años para que eso ocurriera. Claro, claro. Pues qué interesante todo lo que nos comentas, Jorge, y de las cosas que haces, y esperemos que sigas trabajando, que seguramente lo harás, ¿no? Y a mí me gustaría que dieras un mensaje, digamos, a los estudiantes de secundaria, de preparatoria, ¿por qué no de primaria, no? No sé, de lo que tú crees que podría entusiasmar para, no tan solo estudiar física, ¿no? Sino, ya vimos que el lenguaje de la física es las matemáticas, la química, ¿no? Aquí en Ciencias Básicas tenemos la licenciatura en química, la licenciatura en física, la licenciatura en matemáticas, la de computación, geofísica, actuaría y químico farmacéutico, biólogo. Y bueno, hay un menú, ¿no? De opciones, ¿no? Pero, ¿qué cree? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a esos chavales que están en estos niveles de educación básica, media básica? Bueno, yo creo que el talento existe en todas partes. No hay que dudar de que tal vez en alguna primaria, en una escuela en Acajuca, en Tealpa, sí, hay una niña, un niño que se van a volver van a alcanzar un alto nivel en el desarrollo de la ciencia y se van a volver científicos famosos. Es un hecho. Yo creo que el talento existe. Ahora la cosa es que descubran ese impulso, esa curiosidad, y que espero que sus profesores y el medio en donde viven los estimulen para llegar a ser científicos reconocidos. Y yo creo que vivimos en un lugar en donde tenemos esa posibilidad, porque primero están las escuelas que tienen programas de matemáticas y física, están las Olimpiadas del Conocimiento donde pueden inscribirse para competir y exacto, mejorar. Exacto. Y pues yo creo que, como bien dice, está por ejemplo la Escuela de Ciencias Básicas aquí de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde estamos todos nosotros, que con mucho gusto podemos orientar a estos talentos jóvenes para que logren consolidar un conocimiento correcto y que se abran paso en el maravilloso mundo de la ciencia. Claro, y no nada más es estar ahí estudiando física o lo que elijan, sino que también las ciencias en general tienen sus bondades, ¿no? Por ejemplo, a ti te ha financiado tu pasión por la cultura egipcia, ¿no? Has viajado por muchas partes, dando charlas y yendo a eventos científicos, o sea que digamos que es el premio, ¿no? Digamos. Sí, o sea, esa es una cosa que es muy interesante, o sea, conozco 22 países, aparte de México, gracias a la física, porque he dado pláticas, seminarios y conferencias en muchos lugares del mundo, en Chile, Argentina. En Chile he estado 2 veces, en Argentina 1 vez, he estado en Brasil 2 veces, en Colombia he estado 10 veces, en Costa Rica, El Salvador he estado 3 veces, he estado en Guatemala, en Belice, también he estado en Cuba 3 veces, en España he estado 5 veces, claro. En Bélgica he estado 3 veces, en Holanda 3 veces, en Francia 11 veces, en Italia 1 vez, en Inglaterra 3 veces, en República Checa 1 vez, en Alemania 1 vez, en Grecia he estado 2 veces y en Egipto he estado 2 veces. Wow, o sea, las amistades, los amigos, sí, de diferentes partes, ¿no? Sí, ya que uno está conectado con grupos de investigación de diferentes lugares, lo invitan, claro, a uno a dar una plática o un seminario. Entonces resulta que uno conoce muchos lugares del mundo gracias a esta
cultivar un campo de la ciencia. Un campo de la ciencia. Fíjate, Jorge, que antes de despedir este programa, me gustaría hacerte una pregunta más. En la Facultad de Física y Química de la Universidad de Barcelona, tú entras al comedor y a tu espalda, entrando al comedor, a tu espalda hay un espacio grande, una pared grande, porque es como un polideportivo, y allí hay un mural de todos los grandes científicos, o sea matemáticos, físicos, químicos, de todos, ¿no? Ahí ves a Bohr, ¿cómo se llama? Hilbert, a todos estos que hemos mencionado en esta charla. Pero en la parte superior, muy arriba, solo está Marie Curie. Y bueno, es la única persona, no sé si corrígeme, que ha ganado 2 Nobel en ciencias, una en química y la otra en física, no sé cuál fue primero. ¿Cuál es tu opinión de ella en particular, de Marie Curie? Bueno, ahí hay un detalle. En realidad hay un físico, John Bardeen, que ganó 2 veces el premio Nobel de Física. Entonces, no es del todo cierto que Marie Curie sea la única que tenga 2 premios Nobel de Ciencia. Pero en 2 áreas distintas. Sí, pero John Bardeen tiene 2 premios Nobel de Física. Ahora, por otro lado, las aportaciones de Marie Curie también puede uno incluirlos con Pierre Curie, sí. Y con Irene Joliot, que fue la hija de Marie Curie, se pueden poner en el área de la radioactividad y el descubrimiento de los isótopos radioactivos y todo esto, que es importante, ¿no?, en la medicina y todo esto, pero desde mi punto de vista no es un área fundamental de la física. Pero una cosa al cual sí le doy el mérito es que Marie Curie, que no sé si es su nombre realmente. Sí, María Sklodowska era el nombre Bueno, eso, ¿no? Pero lo hizo en un momento tan difícil para una mujer ser científica. No, eso sí, yo no lo dudo, eso es algo extraordinario. Yo lo único que digo es que independientemente de quién hizo los descubrimientos, las áreas fundamentales es la mecánica clásica, la mecánica relativista, la mecánica de la relatividad general, o sea, ¿sí me explico? Sí, ya, en cuanto a la importancia de las teorías, ¿no? ¿no? O sea, de las aportaciones. ¿Cuál es el área en el cual afectan los resultados y resulta ser fundamental en el desarrollo de toda la ciencia física, por ejemplo? Lo que hicieron ellos sí es importante, pero en una región, digamos, no tan extensa del campo completo de la física. En cambio, la mecánica de Newton, como decía, de los viajes espaciales, ¿no? ¿Sí? Si Newton no hubiera habido el viaje a la Luna, y el hecho de que el hombre hubiera llegado a conquistar la Luna, eso se hizo gracias a lo que hizo Newton en el siglo XVII. Eso es indiscutible. No, es increíble. Es increíble. Es increíble. Ese Newton era O hablando de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, único, ¿no? los descubrimientos de la gente en la mecánica cuántica permitió el conocimiento de la física atómica y molecular actuales. Ahora se pueden diseñar sustancias que hacen cosas en la cuestión médica y todo eso gracias a la mecánica cuántica, por ejemplo. Claro. Y la descripción del universo como el Big Bang, la expansión del universo y todo se hace a partir de una teoría como la relatividad general. Claro. Entonces, no es por menospreciar el trabajo de nadie, por supuesto que no, yo no soy nadie además para hacer eso, sino simplemente es una opinión. Es tu opinión, es ¿no? Una opinión, claro. Y que no es con el intento de menospreciar el trabajo de nadie, sino enmarcarlos en su ámbito de importancia y de consecuencias. Claro. Pero sí es, como siendo mujer,
Marie Curie tiene un enorme mérito porque era una época en donde prácticamente ninguna mujer estudiaba ciencias. Entonces eso es un logro extraordinario. Y que incluso dio su vida por la contaminación del... Sí, es más, a la fecha actual, su tumba tiene, creo que un blindaje. Un blindaje por la radiación. Por la radiación, porque ella murió presente por estudiar todas esas cosas. Y bueno, la pregunta era por ese mural. Sí. Que yo cuando regresaba ya de la comida, me quedaba observando ese mural y realmente te inspira. La Universidad Central de Barcelona. ¿Perdón? La Universidad Central de Barcelona. Ajá. Porque ya ves que está la de Bellaterra. Sí, esa es la autónoma. La autónoma. Sí, yo digo la Universidad de Barcelona. La que está ahí, la más antigua, 500 años. Sí, la que está en Barcelona, porque la de Bellaterra es la autónoma de Barcelona. Sí, esa es la que yo conozco. Sí. ¿No? Bueno, pues amigos, hemos llegado al final de este episodio y esperemos que el contenido, las charlas que hemos tenido aquí ayuden a la difusión del conocimiento en general, de las ciencias en general, para todos los jóvenes y para los no tan jóvenes también. Así que Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.